Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Aliaga y quiero darles la bienvenida a las tutorías del programa Sigamos Estudiando. En este video vamos a resolver un problema de un contexto real utilizando conceptos de trigonometría. Recordemos que la trigonometría nos permite trabajar con las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Para resolver este o cualquier problema, lo que tenemos que hacer es recordar cuáles son las relaciones que podemos utilizar. Nosotros vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es empezar a nombrarlo, o sea, identificar cuál es el ángulo recto, que fíjense, en este caso el ángulo recto es este, ¿sí? Vamos a ponerle nombre a los vértices con letras mayúsculas imprentas, ¿sí? Y vamos a poner nombre a los lados. En este caso lo vamos a llamar A. Recordemos siempre que por una cuestión de convención, digamos, los nombres de los lados van opuestos, digamos, al nombre que tiene el vértice, ¿no? Entonces, este lado le voy a llamar B y este lado le voy a llamar C. Por otro lado, también nosotros vamos a tener acá dos ángulos, ¿sí? Agudos. En este caso, le podemos llamar a este alfa, que es el ángulo recto, a este le podemos llamar beta y a este ángulo que tenemos acá le podemos llamar gamma, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se dan las relaciones entre los lados y los ángulos de este triángulo. Por un lado, nosotros podemos tener la relación solamente entre los lados, ¿sí? El teorema de Pitágoras es quien nos indica esta relación. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Acá nosotros lo ponemos como a al cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, pero lo que hay que hacer es identificar quién es la hipotenusa. La hipotenusa va a ser el lado más largo o más grande, digamos, de este triángulo porque está opuesto a quién? Al ángulo mayor, que en este caso es el ángulo alfa, que es de 90 grados. Entonces Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Por otro lado, otra de las relaciones que nosotros podemos encontrar es la relación entre los ángulos. La suma de todos los ángulos interiores de un triángulo me da igual a 180. En oportunidades, yo no tengo, digamos, dos de los datos, ya sea de los ángulos o de los lados, entonces yo puedo trabajar con las relaciones entre los ángulos y los lados, ¿sí? Estas se conocen como las razones trigonométricas, ¿sí? Y son las siguientes. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De qué va a depender esto de cateto opuesto? Y dependerá de qué ángulo yo esté tomando. Por ejemplo, si yo tomo el ángulo beta, el cateto opuesto de beta es el que está enfrentado a este ángulo. En este caso, el cateto opuesto, ¿quién viene a ser? El lado B, ¿sí? La hipotenusa siempre es la misma para todos, en este caso sería A, ¿sí? Entonces, si escribimos, por ejemplo, acá el seno de beta, ¿sí? Viene a ser igual a quién? A B sobre A. Pero fíjense que no pasaría lo mismo si yo tomara, por ejemplo, el seno de gamma. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con gamma, fíjense, este ángulo, el cateto opuesto a gamma es C, ¿sí? Y la hipotenusa, bueno, es la misma para todos, siempre es A. O sea que esto sería C sobre A. Quiere decir que depende con el ángulo con el que yo esté trabajando, se va a dar la relación de seno, coseno o tangente de acuerdo a quién. Al ángulo que tomemos, vamos a tomar en referencia quién es el cateto opuesto o el cateto adyacente, ¿sí? Bueno, las más clásicas o las más básicas, digamos, son seno, coseno y tangente, pero también hay otras tres razones trigonométricas que son la secante, la cosecante y la cotangente. Cualquiera de estas razones trigonométricas uno puede utilizar cuando quiere encontrar una relación entre ángulos y lados. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque a lo mejor yo tengo un ángulo y tengo un lado y quiero conocer el otro lado. Entonces, en ese caso, utilizaría las razones trigonométricas. Vamos a resolver entonces el siguiente problema. La tormenta del domingo quebró uno de los árboles más viejos de la Plaza Sarmiento. La punta cayó a 6 metros del tronco formando un ángulo de 27 grados con el piso. ¿A qué altura se quebró el árbol? ¿Y cuál era la altura antes de romperse? Algo que nos puede ayudar a resolver este tipo de problemas es siempre dibujar la situación, ¿sí? Entonces pensemos que si nosotros tenemos un árbol que se ha quebrado,
lo que va a suceder es que tenemos una gráfica de este tipo. Cuando nosotros dibujamos la situación, tenemos que ver si podemos modelarla a través de alguna herramienta matemática. En este caso, fíjense que el árbol junto con el suelo forma un ángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, yo podría pensar acá en tener un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros trabajamos con esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora le vamos a empezar a poner nombres a los vértices, a los ángulos también, y vamos a ver cuáles son los datos. Entonces yo acá le voy a poner A, B y C, nombres a estos. Fíjense, este es el triángulo rectángulo, el ángulo recto, y voy a tratar de poner los datos que me indica el problema, ¿sí? Me dice que la punta cayó a 6 metros del tronco. Quiere decir que toda esta distancia es igual a 6 metros, ¿sí? Y por otro lado, que forma un ángulo de 27 grados por el piso. Es decir, este ángulo que tengo acá es igual a 27 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que me preguntan? Es a qué altura se quebró el árbol, ¿sí? Es decir, lo que a mí me interesaría conocer es, en primer lugar, esta altura, ¿sí? O sea, ¿cuál es la altura a la que se quebró el árbol? Bien, para poder empezar a trabajar lo que tengo que ver es, en relación a los datos que tengo, ¿qué representa esta altura? Si uno observa, fíjense que tenemos el ángulo de 27 grados y la altura representaría el cateto opuesto, ¿sí? La distancia, digamos, a la que se cayó el árbol representaría, respecto de este ángulo, el cateto adyacente. Entonces tendría que tratar de buscar dentro de las razones trigonométricas alguna que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente con alguno de los ángulos, ¿no? Entonces yo digo, una de las razones que me relaciona eso es la tangente, ¿sí? Entonces digo, la tangente de 27 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Primero voy a poner esto y ahora voy a reemplazar. Tangente de 27 grados igual. El cateto opuesto no lo conozco. Si quiero, le puedo poner X o puedo poner el lado BA, ¿sí? Es igual a X, que es el lado que yo estoy tratando de conocer, sobre ¿quién? El cateto adyacente. El cateto adyacente equivale a ¿quién? A esos 6 metros que tengo como dato. Por lo tanto, para poder encontrar cuánto es el valor de X, despejo y me queda 6 por la tangente de 27 grados. Utilizando la calculadora, esto me da como resultado 3,057 aproximadamente, ¿sí? Acá la cantidad de decimales que voy a usar o el nivel de precisión, bueno, dependerá de el problema o el tipo de problema que yo estoy resolviendo. Quiere decir que yo ya puedo responder a la primera pregunta, ¿no? Es importante también que nosotros respondamos en relación a lo que se está preguntando, ¿sí? Entonces acá vamos a poner el árbol se quebró a los 3,057 metros, como les digo. Si no quiero o no preciso, digamos, una medida tan exacta, puedo decir que se quebró a los 3 metros aproximadamente. La segunda pregunta que me hacen es, ¿cuál era la altura antes de romperse? Para yo poder conocer cuál era la altura, fíjense que yo tendría que ver, bueno, obviamente, cuál es la medida en la que se quebró y aparte con cuánto valía, digamos, cuánto este árbol estaba de pie, ¿sí? Entonces lo que yo tendría que hacer es, esta parte que yo tengo acá es la parte que se quebró. Tendría que conocer cuál es y luego sumarla a la medida del árbol que aún continúa, digamos, sobre el piso, ¿sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá hay dos cuestiones. Fíjense que yo para poder conocer esto, tengo dos formas de hacerlo. Como yo tengo de dato dos de los lados del triángulo, podría utilizar el teorema de Pitágoras, porque esta es la hipotenusa, o podría utilizar alguna otra razón trigonométrica. En este caso, por ejemplo, podría utilizar el coseno, porque tengo acá el ángulo alfa y tengo el cateto adyacente como dato, ¿sí? Bueno, yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras, pero ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras porque realmente
la solución va a ser la misma, ¿no? Si usamos Pitágoras, ¿qué va a pasar? Este lado, que le voy a llamar A, ¿sí?, que es la hipotenusa, A al cuadrado, tiene que ser igual ¿a quién? A la suma de los otros dos catetos al cuadrado. En este caso, ¿quién sería? X al cuadrado, uno de los lados, y el otro es 6 al cuadrado. X yo ya lo conozco, ¿no? Porque me va a dar como resultado, ¿quién? 3,057 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es igual a 36. Bien, si yo resuelvo estas cuentas, 3,057 al cuadrado me da como resultado 9,34. De nuevo, la cantidad de decimales que utilice dependerá de la precisión que necesite, ¿sí? Sumando estos dos me queda 45,34. Quiere decir que a al cuadrado es igual a 45,34. Por lo tanto, el valor de a va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? De 45,34. Acá me interesa solamente la respuesta positiva porque estoy hablando de una medida, ¿sí? Y la raíz cuadrada de todo esto me da como resultado 6,73. Fíjense, 6,73 es esta medida, o sea, todo lo que valía el árbol, ¿sí?, o la parte, digamos, que se ha quebrado. Ahora, esta no es la respuesta final. La altura antes de romperse, o sea, la altura del árbol, va a ser la suma de ¿quién? De x más a. Entonces, x era 3,057 más a, que es igual a 6,73. La altura del árbol es 9,79 metros, ¿sí? Entonces, la segunda respuesta en relación a lo que me preguntaba es esta, ¿no? La altura del árbol antes de romperse era de 9,79 metros. Es importante que nosotros distingamos dos cuestiones. Cuando vamos a resolver un problema en un contexto real, tenemos que ver qué es lo que nos pregunta, porque muchas veces las cuentas o los cálculos previos que nosotros sacamos no son la respuesta final, ¿sí? Fíjense, en este caso, calcular A era solamente calcular cuál era la parte, digamos, que se había quebrado, pero la altura debía ser esta suma, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar qué es lo que nos está pidiendo el problema y con qué nosotros lo podemos resolver, ¿sí? Recuerden entonces que para poder resolver un problema de trigonometría siempre tienen que recurrir a ver las relaciones o entre los ángulos interiores del triángulo o las relaciones entre los lados a partir o trabajando con el teorema de Pitágoras o las relaciones entre lados y ángulos utilizando las razones trigonométricas. Sigamos estudiando. Un BIME comprometida con el derecho a estudiar.